Entonces vamos a ver la hidrometeorología y variables atmosféricas. La hidrometeorología, como el texto lo dice, pues es parte de la meteorología, ¿no? Que tiene especial interés en problemas de recursos hídricos. Y la meteorología como tal es el estudio relacionado con los fenómenos de la atmósfera o fenómenos atmosféricos. Como he dicho, la hidrometeorología es como la mezcla entre atmósfera y recursos hídricos. Los problemas relacionados con la hidrología, que tienen que ver con esta parte de hidrometeorología, son en la atmósfera realmente es el medio donde se forma, por ejemplo, la precipitación. Entonces, para estudios de precipitación máxima probable, las condiciones óptimas para la fusión de nieve, predicción de la precipitación, derretimiento de la nieve, más que todo para operación de embalses, determinación de los vientos, sus velocidades máximas, y la incidencia del viento sobre depósitos de agua para formación de olas, y tener en cuenta en el diseño pues, de presas, diques y otros depósitos de agua. En términos generales, pues, digamos la parte que acoge esta temática es la atmósfera. Pues esto ya es un tema que seguramente ustedes han visto incluso desde la secundaria, pero vamos a darle una pequeña repasada a esta parte de la atmósfera. Se entiende como atmósfera pues la capa gaseosa que envuelve la Tierra, ¿no? Y que está acompañada o que está adherida, digamos, acompañando los movimientos de rotación. Entonces, cuando se dice que la Tierra gira, no es la Tierra sólida la que gira, sino gira con toda la atmósfera. Por eso es que nosotros no percibimos el movimiento de rotación, ¿no? Si uno saltara de la Tierra, no necesitaría transportarse porque la Tierra, el movimiento de rotación lo trasladaría, pero eso no es cierto porque la atmósfera está adherida a la Tierra, entonces nos trasladamos con todo. Por eso no percibimos ese movimiento. En términos hidrológicos, pues se considera es que la atmósfera es un gran depósito de vapor de agua, o un gran reservorio que presenta agua en estado líquido también, como la neblina y las nubes. Recuerden que la neblina que uno observa por ahí son pequeñas goticas de agua líquida, no es vapor de agua. Esto debido pues a procesos de condensación que suceden en la atmósfera. También es un enorme sistema de transporte y distribución de agua en la atmósfera, en una interacción entre océanos y continentes. También es un colector de calor, o sea que absorbe parte del calor del sol y parte de la radiación emitida también por la Tierra, generando pues una temperatura adecuada que favorece la evaporación del agua de las superficies, de la superficie de la Tierra. Es una capa que protege a la Tierra alrededor de 100 kilómetros de altura o de espesor,
para el hidrólogo, pues hay la capa más interesante de la atmósfera, es una capa que está muy cerca de la superficie de la Tierra, entre 8 y 16 kilómetros, que se llama la troposfera, que es donde suceden la mayoría de los eventos climatológicos. Y la atmósfera, en términos generales, tiene una composición química. Su mayor parte está compuesta de nitrógeno, alrededor del 75%, de oxígeno alrededor del 23%, argón 1,28% y de otros elementos u otros gases en un porcentaje muy bajo. También almacena vapor de agua, ¿no? Entonces en la atmósfera existe vapor de agua, que es lo que compone la humedad del aire, y en un volumen de aire se dice que el vapor de agua puede ocupar máximo un 4% en volumen, ¿no? También existen otras componentes que son perdón, que son muy pequeñas, que son las partículas sólidas. Entonces hay pequeñas partículas sólidas suspendidas en la atmósfera, conocidas como aerosoles. A pesar de que su porcentaje es bajo, tienen gran importancia en la formación de precipitación. Como veremos más adelante, el vapor de agua tiende a condensarse alrededor de estas partículas y así va creciendo las gotas de agua hasta generar precipitación. No sé si han escuchado sobre la lluvia artificial. La lluvia artificial lo que hacen es, por medio de una aeronave, fumigan una nube con yoduro de plata. Este yoduro de plata pues son pequeñas partículas, los cuales aceleran la condensación en una nube o aceleran el crecimiento de las partículas o de las goticas de agua, perdón. Y cuando ya tiene un tamaño suficiente que no puede soportar la gravedad, vuelven a caer. Entonces de esta manera se puede generar la lluvia artificial. Para su estudio, en la atmósfera por acá se tiende a dividirla por esferas, entonces, o por capas en esferas superpuestas. Estas capas, cada una tiene ya su nombre establecido, que es la troposfera, que está la más cerca a la Tierra, sigue la estratosfera, la mesósfera, ionosfera y exósfera. Cada una de estas tiene sus características particulares. Entonces, como se observa aquí en la figura, tenemos nuestro planeta. Tenemos nuestro planeta. Y a partir de aquí, pues, empieza la atmósfera. Entonces se divide por capas. La primera, la troposfera. Entonces, esta troposfera en promedio va entre 0 y 12 kilómetros, ¿no? Pero no es uniforme. Por ejemplo, en los polos es más delgada, tiene como 8 kilómetros, y en el Ecuador es un poco más gruesa, que tiene alrededor de 16 kilómetros. La troposfera es importante porque se generan todos los fenómenos climatológicos, ¿no? Hay presencia de nubes, presencia de movimientos verticales, movimientos horizontales, y a nivel pues de hidrología es la que más nos interesa, ¿no? En la estratosfera, por lo general,
la característica que tiene es que no hay movimientos verticales, solo movimientos horizontales del viento. Hay pocas nubes y generan unos movimientos horizontales como alrededor de 200 kilómetros por hora, ¿no?, de vientos. Es donde por lo general vuelan los aviones, debido a que los aviones presentan menos resistencia cuando no hay nubes, ¿no? También se caracteriza porque aquí está la capa de ozono, entre 20 y 30 kilómetros, una capa que tiene aproximadamente 10 kilómetros. Y esta tiene un espesor entre 12 y 50 kilómetros. Esta es la estratosfera. Después sigue la mesósfera, donde las nubes prácticamente desaparecen. El aire se vuelve más enrarecido, o cuando hablamos de enrarecido, pues menos cantidad de oxígeno o menos respirable para las personas. Está entre 50 y 80 kilómetros. La ionosfera, que ya es una capa en el cual el aire es sumamente enrarecido, entre 80 y 700 kilómetros. Por lo que en esta capa se suelen instalar los satélites, y pues les suele presentar rebotes de las ondas de radio, ¿no? Ya la exósfera, pues que es, digamos, el espacio exterior, ¿no? Pero realmente el límite superior pues no está muy bien establecido. No se puede, digamos, distinguir todavía el límite donde termina prácticamente la atmósfera. En términos generales, esas son las capas que componen la Tierra. La parte superior de la troposfera se llama tropopausa. La parte superior de la ionosfera se llama termopausa. Ahí en la guía pueden complementar mejor la información. Está la descripción de lo que se acaba de decir en forma textual. Hay dos variables en la atmósfera que nos interesan, que es la temperatura y la presión. Se refiere a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en esta figura podemos observar, esta figura al lado izquierdo, cómo varía la temperatura a través de la atmósfera. Entonces no tiene una variación regular, es bastante irregular debido a cambios de temperatura en cada una de las capas. Entonces en la troposfera tiene un comportamiento lineal, de allí que se puede establecer un gradiente de temperatura o la pendiente de esa línea recta, que puede variar entre temperatura normal 20 grados hasta menos 70 grados centígrados, menos 60 o 70 grados centígrados. De ahí tiene un valor, una variación muy poca en la estratosfera, es decir, que no permanece constante, y luego se vuelve a calentar un poco en la mesósfera. Empieza a calentarse, pero sin llegar a valores por encima de cero, ¿no? Por lo general son valores negativos todavía. Y de allí sí empieza a disminuir por encima de la ionosfera hasta el espacio exterior, que ya seguramente se vuelve constante, ¿no? Alrededor de menos 80 grados centígrados en el espacio exterior.
la variación de la presión tiene un comportamiento más regular, que por lo general se lo puede adecuar a un comportamiento exponencial. Como la presión atmosférica depende del peso del aire, pues obviamente a medida que vamos ascendiendo, pues el peso del aire va a ser menor, ¿no? Hasta llegar hasta las capas exteriores, donde prácticamente se convierte en un valor muy pequeño, hasta llegar a cero, donde ya desaparece la atmósfera. Entonces, para esta presión, pues es más fácil establecer una ecuación de variación en toda la atmósfera. Ya para su parte más cuantitativa, vamos a mirar lo que son unas variables atmosféricas. Se han determinado que son 4 variables atmosféricas importantes, que son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y los vientos. Es el estudio de estas 4 variables aplicadas a un sitio determinado nos definen lo que es el estado del tiempo. Entonces, cuando decimos el estado del tiempo se define como la condición de la atmósfera, ¿no? En un momento o tiempo particular. Y el clima es el estado promedio de la atmósfera durante un periodo de tiempo, ya sea desde semanas, décadas, años o milenios. Entonces, el estudio de estas variables en un sitio y en un tiempo determinado nos determina el clima, digámoslo así, o el estado del tiempo. Entonces, vamos a mirar en detalle cada una de estas variables. Lo que es la temperatura. La temperatura se considera como la diferencia de intensidad de calor que existe entre los cuerpos. Es una especie de medida comparativa que se da del calor. Las unidades son los grados Remium, grados Kelvin, grados Fahrenheit y grados centígrados. Se mide pues basado en algunos líquidos que tienen propiedades de dilatarse, contraerse con el calor, ¿no? Los más usados, o los que se venían siempre usando, son el mercurio y el alcohol. Aunque ahora por el avance de la tecnología, pues ya hay sensores electrónicos o digitales que nos permiten medir estos valores. Vamos a ver cómo se mide la temperatura. Entonces, como les decía, pues se usa termómetros. Hay algunos que toman lecturas continuas, otros a cierto intervalo, que puede ser cada hora, y hay otros que registran temperaturas máximas y mínimas en un día. Entonces se usa un termómetro que se llama termómetro de mínimas, el cual pues es un indicador el cual siempre se queda en la temperatura mínima que esté midiendo. Y al final del día pues se toma ese valor de temperatura mínima. El termómetro de máximas, por ejemplo, es un recipiente con mercurio que cuando asciende el mercurio impide que se regrese, entonces siempre indica indica una lectura de la temperatura máxima en el día. Entonces, a medida que sube, impide que se regrese el mercurio. Eso nos indica la temperatura máxima. Ya en términos estándar, los termómetros por ejemplo se colocan en una caseta o garita que llaman, de madera, se pinta de blanco, se le coloca persianas pues para que se pueda ventilar, y por lo general se colocan a 1,42 metros sobre la tierra. Esto es como una medida estándar para poder comparar medidas de temperatura pues en otros sitios, ¿no? ¿Qué clases de temperaturas nos interesan en hidrología? Está algo que se llama la temperatura del bulbo seco, que esta es la temperatura normal que se mide con un termómetro normal, ¿no? Está la temperatura de tubo húmedo o de bulbo húmedo,
la cual mide por lo general una temperatura con vapor compuesta de vapor de agua. Este termómetro de temperatura de bulbo seco, el de bulbo húmedo, el de máximos y mínimos, por lo general se suele digamos instalar en un solo conjunto que se llama el psicrómetro. Entonces con el psicrómetro podemos medir estas 4 temperaturas y es esta figura que aparece aquí, ¿no? Entonces tenemos este termómetro que está al lado izquierdo, es el de bulbo seco. Este me mide la temperatura pues normal, y el de bulbo húmedo, la particularidad es que en la parte inferior, o sea donde es más sensible o donde está el mercurio depositado, se lo cubre, esta parte se la cubre con una muselina cuyo extremo está sumergido en un pequeño depósito de agua, ¿sí? Como el que observan aquí, como un sistema por capilaridad que absorbe el agua del depósito y siempre mantiene húmedo la parte inferior. Aquí se suele colocar los medidores de máximos y de mínimos, que son estos termómetros que se ven horizontales. Aquí, si observan, hay dos dispositivos horizontales que son los que se suelen colocar para máximos y mínimos. Para poder tomar la lectura, se lo hace girar unos 20 segundos. Son tipo persianas o rejillas de madera que se pintan de blanco y dentro de él se coloca el dispositivo. Esto para estandarizar pues la medición. Está la temperatura de punto de rocío, que es una temperatura que se mide de forma indirecta, o sea, a partir de las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco se puede calcular la temperatura de punto de rocío, que es la temperatura cuando el agua se condensa o se convierte de vapor a líquido, ¿sí? Que es la que por lo general nos interesa. Y otro tipo de temperaturas que son ya para elaboración de estudios hidrológicos en proyectos, que suelen ser las temperaturas medias, ¿no? Entonces hay temperaturas medias pues en el tiempo. Está la temperatura media diaria, que por general se toman 4 lecturas en el día y se saca un promedio. A las 7 a.m., a las 1 p.m., a las 19 p.m. y a la 1 de la madrugada. Esa sería una forma. La otra forma es medir los máximos y mínimos en el día y tomar el promedio. Está la temperatura media mensual, que es el promedio aritmético de todas las temperaturas registradas a lo largo de un mes. Que si uno tiene la temperatura diaria, media diaria, puede hacer la sumatoria de las diarias dividido los días del mes y obtener un promedio mensual. Está la temperatura media anual, que es el promedio pues es aritmético de las temperaturas registradas en el año. Que si uno ya tiene la temperatura mensual, pues sería la sumatoria de la temperatura de los 12 meses dividido 12 nos da la temperatura media anual. Y hay una temperatura media normal que se suele colocar ya en estaciones que tienen bastantes años de medición, que es un promedio para mayor de 20 años, ¿no? De 20 o más años. Ese se conoce como temperatura media normal. Yo ahora con el avance de la tecnología se encuentran sensores, ¿no? Sensores de temperatura y humedad por lo general son de este estilo. Estos dos primeros son sensores pequeños, digamos, para medir en espacios cerrados, que se pueden adaptar con tecnología electrónica. Son compatibles para ser programados. Entonces uno puede programar un dispositivo de estos para que mida la temperatura
en un determinado sitio para hacer controles. Por ejemplo, en sistemas de riego es posible medir temperaturas y humedades para activar sistemas automáticamente. El epsicrómetro está a la derecha, mide la humedad, mide la temperatura ambiente, la temperatura de punto rocío, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco o temperatura superficial. Las temperaturas en Colombia, el Atlas Climatológico de Colombia, que es editado por el IDEAM, nos presenta algunas variaciones anuales de la temperatura, ¿no? Entonces esta es la temperatura media anual en varias regiones del país. Observamos que hacia la costa, la Guajira, se presentan altas temperaturas, cerca al Valle del Magdalena, en los llanos orientales, en el extremo, hacia el Bichada. Y las temperaturas más bajas observamos que se presentan en las partes altas de las tres cordilleras, ¿no? Oriental, central y occidental. Esto es como para tener referencia de cómo varía la temperatura en el país. Vamos a ver la humedad. Y la humedad atmosférica realmente está relacionada con el contenido de vapor de agua en el aire, o cuánto vapor de agua hay en un volumen de aire. Entonces eso se considera la humedad. No se tiene en cuenta el agua que hay en la atmósfera en otros estados, ¿no? Como el líquido o el sólido, sino se mide lo que es vapor de agua. Y hay un método que es medición de la humedad por medio de la tensión de vapor. Esta tensión pues es la presión ejercida por un espacio que contiene una determinada cantidad de vapor, ¿no? Dicho es la presión que ejerce el vapor de agua en un espacio determinado, como una especie de olla a presión, ¿no? Entonces, en una olla a presión el agua que se va evaporando va generando presión en las paredes. Se expresa por ejemplo en milímetros de mercurio, en pulgadas de agua, en milímetros de agua, milibares, en dinas, centímetro cuadrado. Entonces también aquí existen dos tipos de presiones que son de interés, que es la presión efectiva, que es la presión normal que existe de vapor de agua en la atmósfera. O sea, prácticamente cualquier porción o volumen de aire tiene contenido de humedad o tiene vapor de agua, y eso ejerce una presión determinada a una temperatura ambiente. Entonces esa es la presión efectiva. Y la otra es la presión cuando el volumen de aire está saturado, o sea que ya no admite más vapor de agua. Se conoce como tensión de vapor saturado o presión de saturación. Y también le corresponde una temperatura de saturación. Entonces tenemos temperatura del aire, le corresponde E sub A, y temperatura de saturación le corresponde E sub D. La diferencia entre estas dos presiones le conoce como déficit de humedad, ¿no? Esta presión de vapor pues ya ha sido medida, y de ahí se han deducido tablas y gráficas y algunas ecuaciones. Esta ecuación relaciona pues la presión de vapor y la temperatura del aire, ya sea aire en estado normal o de saturación. Entonces esta es esta ecuación de 6.11 por el exponencial elevado a por T sub A y B más T sub A. A y B son constantes que dependen de donde se evapora, ¿sí? Si es para evaporación del agua, A tiene una constante de 1727
y B de 273.3. Entonces la reemplazamos y obtenemos una ecuación para calcular la presión de vapor de agua. Esto usted da, si introducimos la temperatura en grados centígrados, la presión de vapor nos da en milibares, ¿sí? Si introducimos la temperatura T sub A nos da E sub A, y si introducimos la temperatura T sub D o presión de vapor nos da E sub D. ¿Para qué nos sirven estas presiones de vapor? Es que se ha encontrado que la humedad depende de estas, o es función de estas presiones de vapor. Y con una ecuación simple podemos calcular la humedad relativa, que es la presión de vapor en estado de saturación sobre la presión de vapor en el aire por 100. Esto me da la humedad relativa porcentaje. Entonces podemos despejar E sub D de esa humedad. Aquí les voy a indicar un método. Entonces el método del ciclómetro lo que hace es medir temperaturas, y por medio de unas tablas calibradas se puede calcular la presión de vapor y de allí la humedad. Entonces les voy a explicar cómo funciona esta tabla. Bajémosla un poco. Entonces, esta es una tabla. Entonces en la columna izquierda hay un TW, que es la temperatura de bulbo húmedo medida con el ciclómetro. T sub A, que es la temperatura medida con el ciclómetro de bulbo seco. Y los valores que aparecen internamente son temperaturas de punto de rocío o temperaturas de punto de saturación. Entonces lo que uno hace es, si uno tiene una temperatura determinada y la temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco, interpolación lineal el valor de la temperatura de punto de rocío. Entonces así funciona esta tabla. Esta está hecha para una presión atmosférica de 1000 milibares, ¿sí? O a una altura de 323 metros en la atmósfera. Entonces a esto hay que hacerle una corrección a estos valores, a los valores que uno obtiene de esta tabla hay que hacerle una corrección, y se hace con esta otra tabla. Entonces se tiene la diferencia de T sub A menos TW, que son valores que tenemos. Este T sub D lo tomamos de la tabla anterior y con ello calculamos la corrección. Entonces, similar, pues interpolamos, no sé si estamos por aquí, interpolamos este valor que nos dé la tabla, ¿sí? Hay que tener en cuenta, dice corrección a la temperatura de rocío por cada 100 milibares de diferencia, ¿sí? Esos 100 milibares de diferencia se refiere a la diferencia que hay entre la presión atmosférica en el sitio, o sea, en el sitio donde uno quiere hacer el cálculo, con relación a los 1000 milibares, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un punto donde haya 800 milibares, la diferencia sería 800 a 1000, 200 milibares. Entonces yo hago la corrección para 200 milibares, pero la tabla me da solamente para 100, ¿sí? Entonces el valor que yo saco aquí es para 100 milibares. Si son 200, pues habría que multiplicar la corrección por el doble, ¿sí? O hacer simplemente una regla de 3, ¿no? Entonces decir, si para 100 milibares corresponde tanta corrección, para, digamos, 150 milibares, ¿cuánto le corresponde? El IDEAM, que es el encargado de tomar estas mediciones, pues también reporta datos de humedad relativa, ¿no? Entonces él mide humedades relativas directamente, o al menos tiene datos estimados, y se observa los valores de humedad relativa, ¿sí? Entonces los más azules son humedades relativas más grandes, que es lo que siempre hemos conocido, ¿no? Que es, por ejemplo, la zona del Chocó es considerada como una de las zonas más húmedas de Colombia, o la costa pacífica, incluso en Nariño hay unas zonas
bastante húmedas, que sobrepasan los 85%, son estos azules más claros. Y las zonas más secas, como también siempre se ha dicho, que son la Guajira, donde el aire es muy seco, o sea, no tiene tanto vapor de agua y contenido, ¿sí? Eso se refiere. Entonces, si es más húmedo, quiere decir que hay más vapor de agua en el aire, y si es más seco, menos vapor de agua en el aire. Vamos a ver lo de otra variable, que es la presión atmosférica, ¿no? Pues esto ya lo habíamos visto incluso en mecánica de fluidos. Entonces simplemente la presión atmosférica es la fuerza que ejerce pues la atmósfera sobre una superficie, o es el peso del aire sobre encima de una superficie, ¿no? Como decíamos anteriormente, esta varía de una forma más regular en la atmósfera, y se ha encontrado que podemos usar esta ecuación sencilla, que es la presión en un punto que queremos conocerla es igual a la presión en un punto conocido, que sería P1, menos la densidad del aire por la altura que asciende, ¿sí? Entonces no tiene mucha complejidad. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Dice averiguar la presión atmosférica para condiciones de la ciudad de San Juan de Pasto a 10 grados centígrados. Si la temperatura no sirve para conocer la densidad del aire, ¿no? Tomamos como punto de referencia P1 el nivel del mar, porque conocemos la presión en el nivel del mar, que es una atmósfera, ¿no? Si recuerdan de mecánica de fluidos, cuando mirábamos esta parte, la presión atmosférica es 14,7 psi, 1,033 kilogramos centímetro cuadrado, 10.330 kilogramos metro cuadrado, 10.33 metros de columna de agua, que nos servía para hacer la conversión de presiones. Entonces con la densidad, con la temperatura, entramos a una tabla que puede ser en cualquier libro de mecánica de fluidos, nos suele proporcionar la densidad del aire, ¿sí? Entonces con 10 grados centígrados hallamos la densidad del aire, que es de 1,247 kilogramos metro cúbico. Como nuestra ciudad está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, entonces le restamos pues a la presión sobre el nivel del mar de 10.330 kilogramos metro cuadrado, le restamos la densidad por la altura, sería 1,247 por 2.400 metros. Haciendo las simplificaciones, pues nos da 0.734 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La presión atmosférica es más útil darla en milímetros de mercurio, o sea, es más, porque la escala es más grande. Si uno le dice en 0.7 kilogramos centímetro cuadrado, no, se pierde como el orden de magnitud. Pero si uno le dice en 540 milímetros de mercurio, lo pone en una escala, porque uno sabe que la presión atmosférica es en el nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Entonces uno puede hacer una escala, una relación escalar mejor. Esta es la conversión, ¿no? De 0.74 kilogramos centímetro cuadrado a milímetros de mercurio. Entonces sabe que para 1,033 kilogramos de
de altura, perdón, de presión equivale a 760 milímetros de mercurio. Simplemente hace una regla de 3 y despeja el valor. Nos queda en milímetros de mercurio. Entonces, de esa forma podemos estimar la presión atmosférica. Ya la presión atmosférica en términos de por qué sucede, pues tiene influencia pues del peso del aire, ¿no? El peso del aire es por la temperatura. Seguramente si hay más humedad será más denso, entonces depende de la humedad y a la altura a nivel del mar, ¿no? Entonces, de la presión pues no hay más que decir, simplemente es medir el peso que hay en un punto determinado o sobre un punto determinado de la altura del aire, ¿no? O de la atmósfera. Y la otra son los vientos. Estos vientos por lo general se generan o se ha comprobado que se generan por diferencia de presiones en la atmósfera, ¿no? Entonces la diferencia de presiones hace de que unas masas de aire se muevan unas sobre otras y generen movimiento. Ese movimiento pues es lo que se conoce como el viento, ¿sí? Entonces pues las presiones derivadas de las diferencias de temperatura hace que estas masas de aire pues cambien de posición. El viento prácticamente eso es el movimiento de las masas de aire en la atmósfera, que se generan por diferencias de presión y diferencias de temperatura. Como el viento, digamos que son como cuerpos de aire que se mueven, experimentan algunas fuerzas que a veces modifican sus trayectorias, ¿no? Una de ellas es la fuerza de presión, que se mueve por la diferencia de presión entre dos lugares, ¿sí? Actúa también la fuerza de Coriolis, que si recuerdan, la fuerza de Coriolis es una fuerza originada por el movimiento de rotación de la Tierra. Y actúa en diferentes direcciones, en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, ¿no? Hacia la derecha actúa en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Esto actúa sobre las masas de aire, incluso influye pues en el giro o haciendo que giren estas masas de aire. Están las fuerzas de fricción que también modifican, que esto es como un flujo, ¿no? El aire es como un flujo, el viento es como un flujo de aire que modifica, se puede modificar según los obstáculos que encuentre. Entonces, por ejemplo, se mueve por las ciudades, por las colinas, montañas altas. Es una especie de rugosidad, las cuales modifican el movimiento de este aire. Y eso es la fuerza de fricción, ¿no? Por hecho, el roce o el rozamiento de la masa de aire con superficies. Debido a las fuerzas de Coriolis, el viento tiende a tomar movimientos circulares, ¿no? De ahí se forman los ciclones. Los ciclones son pues movimientos circulares, digámoslo así, de baja presión atmosférica y soplan en sentido contrario en las manecillas del reloj en el hemisferio norte.
donde se considera que el centro, digamos, del ciclón es de bajas presiones, ¿no? O sea, que hace como succión. Entonces, por donde pasa un ciclón, hace como aspiradora. El núcleo va absorbiendo o aspirando lo que encuentra. Por eso se observa, más que todo en la parte norte, en los Estados Unidos, cuando se graban los ciclones, hace un efecto de aspiradora, ¿no? Toma los objetos de la superficie de la Tierra y los eleva. Esos son los ciclones, y los anticiclones por lo general son espirales, pero en sentido contrario a los ciclones. Estos giran en sentido de las manecillas del reloj. Y el centro por lo general es de altas presiones, o sea, no absorbe, sino empuja, ¿sí? O presiona. ¿Qué medimos del viento? El viento podemos considerar como un vector, ¿no? Que tiene su velocidad y su dirección. Entonces medimos la dirección del viento con una veleta. Esta es la más famosa, que se llama veleta de Weil. Tiene sus características estándar. Por lo general, esta veleta rota en sentido donde se mueve el viento y va registrando la posición, ¿sí? Esta posición del viento por lo general se representa gráficamente en algo que se llama la rosa de los vientos, ¿sí? Si la buscan en internet aparecen muchas imágenes de rosa de los vientos, por lo general en la cual se representan 8 rumbos, que son norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, noroeste y suroeste. Aquí existe una nomenclatura que es, cuando nombramos un viento, es desde dónde procede, ¿sí? No a dónde va, sino de dónde viene. Entonces, por ejemplo, si nombramos un viento norte, o sea, los vientos norte son aquellos que soplan de norte a sur, ¿sí? Si nombramos un viento este, es el que sopla del este al oeste, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa nomenclatura de cómo determinar los vientos. Entonces, eso me define la dirección del viento. Como la veleta, pues, por ejemplo, en un día eso mide varias direcciones, porque el viento, pues, cambia de dirección. Entonces, por lo general se toma el que tenga más frecuencia, o la dirección que tenga más frecuencia, o mejor dicho, la dirección que predomine durante un tiempo determinado. Entonces, esa es la dirección que se le asigna a ese viento. La otra variable que se mide es la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad es importante porque, como veremos más adelante, es una variable que influye, por ejemplo, en la evaporación. En la evaporación, por ejemplo, de superficies de agua, influye la velocidad del viento. Y es una variable importante en ese tipo de estudios. ¿Y con qué se mide? Estos se miden con anemómetros, anemómetro, dinamómetro o anemógrafo. El anemómetro, pues, mide la velocidad del viento usando unas paletas o unas cazuelas que giran. Se mide la frecuencia de rotación y de ahí se transforma en velocidad del viento. Los anemómetros, dinamómetros son unos dispositivos que miden la velocidad del viento, pero de acuerdo a la fuerza que aplica el viento sobre una superficie ortogonal, pues, al viento. Es como una especie de pesa, ¿no? Como pesar la fuerza del viento.
Y los anemógrafos, un sistema que mide continuamente el viento o la velocidad del viento. Entonces lo va registrando. Antes era en papel, pues ahora ya es el medio más fácil, que es digital. Va grabando los datos digitales en un dispositivo, ¿no? La velocidad se mide que en metros segundo, kilómetros hora o nudos. Un nudo es 1.8532. Un nudo es 1.8532 kilómetros por hora. Y este es este es un anemógrafo, ¿no? Entonces este me mide la velocidad del viento y la va registrando en un sistema, puede ser, como le decía, en papel físico o digital, ¿no? Entonces lo que hace este anemógrafo es, esto es como una especie de turbina, lo que hace es girar. Él gira, cuenta de revoluciones por minuto de giro, y esas revoluciones por minuto se pueden transformar en velocidad, pues, tangencial, ¿sí?, del viento. Aquí a la derecha está esquemáticamente el dispositivo. Este gira, por ejemplo, este registra dirección y velocidad, ¿sí? Entonces las copas giran, registran velocidad, y aquí está la veleta que puede registrar la dirección. Este tiene dos plumas, una pluma que va registrando las revoluciones por minuto y una pluma que va registrando la dirección en el papel. Este, por ejemplo, es un papel enrollado en cera, pues, que va girando, calibrado con el tiempo, y va registrando los datos que dan las copas o la veleta. Entonces, ese es el termógrafo. Perdón, el anemógrafo. Y la velocidad del viento, pues, en el Atlas Climatológico de Colombia también se registra. Y aquí se registran unas escalas del viento en kilómetros por hora. Y la nomenclatura que se sigue es que están registradas a 10 metros de altura, ¿sí? Perdón, esto es en metros por segundo, ¿no? Es en metros por segundo a 10 metros de altura. Observamos en la escala que los más fuertes son más altos, los colores verdes son los más bajos. Aquí hay una tendencia, es que en las partes de la región andina se incrementan los vientos, ¿no? Y en las partes bajas los vientos son un poco menores. En la costa se observan, es donde más se registran vientos más de velocidades mayores. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. El 10 de enero de 1975 se tomaron los siguientes datos en el aeropuerto La Herrera de Medellín, el cual está a una presión atmosférica de 849 milibares, temperatura diaria TSUA 22.8 grados centígrados y temperatura del ciclómetro TW igual a 17.6 grados centígrados. Calcula la humedad relativa en porcentaje. Y para ello vamos a remitirnos a la tabla 3.2. En esta tabla entramos con temperatura TSUA de 22.8, que está entre 22 y 24, y entramos con la temperatura TW de 17.6, que está entre 18 y 16. Por lo tanto obtenemos un rango de 4 valores, de los cuales interpolamos
primero por filas, luego por columnas o viceversa. Y ahí encontramos el valor de T sub D, que es la temperatura de punto de rocío, de 13.5. A esta temperatura de punto de rocío le hacemos la corrección por la diferencia de presión atmosférica entre 1000 milibares y 840 milibares. Hay una diferencia de 151 milibares. Para ello usamos la tabla 3.3 y en la cual entramos con los valores de estas diferencias. Entonces, como la diferencia está por debajo de 6, pues tomamos 6. Nuestra temperatura de punto de rocío es 13.5, estará como por aquí. Y también interpolamos en estos dos valores y obtenemos un valor de 0.4. Ese valor de 0.4 es para 100 milibares de diferencia. Como tenemos 151, hacemos una regla de 3, que sería, si a 100 le corresponde en 0.4, ¿cuánto le corresponden a 151? Y obtenemos esta operación que nos da una corrección 0.6 grados centígrados para una diferencia de 151 milibares. Una vez se tiene este valor, se hace la corrección y se suma a la temperatura de punto de rocío de 13.5, le sumamos la corrección de 0.6 grados centígrados y obtenemos 14,1 grados centígrados. Con este 14,1 grados centígrados, que sería T sub D', lo reemplazamos en la ecuación exponencial para la presión de vapor en estado saturado y obtenemos 16.10. Hacemos lo mismo para la presión de vapor del aire con la temperatura T sub A de 22.8 y obtenemos la presión de vapor para el aire de 27.8 milibares. Una vez tenemos estos valores, los reemplazamos en la ecuación de humedad relativa, la relación de E sub D sobre E sub A por 100, 16.1 milibares sobre 27.8 milibares por 100, y eso nos produce una humedad relativa de 58%.